Continuamos con nuestras celebraciones de este tiempo de Pascua. Un tiempo que además de ayudarnos a celebrar y recordar ese gran misterio de nuestra salvación, esta muerte redentora del Señor, porque esa es la experiencia fundamental de la fe, predicamos el sacrificio de este hombre justo Jesús, que con su muerte nos libera del misterio del pecado, pero con su resurrección nos comparte su misterio de vida. Por eso decimos, y repito la expresión del apóstol Pablo, el acontecimiento base de la fe es la resurrección. Si el Señor no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Pero además, estos días nos están ayudando a comprender cómo ese misterio de la salvación lograda en Cristo se hace parte de nuestra vida. Y la segunda semana, el tema del bautismo nos ayudó a comprender que ese misterio de la Pascua se hace parte de nuestra vida cuando aceptamos a Jesús como Salvador, y por eso cuando el bautismo se nos da, ahí vivimos nuestra gran experiencia de Pascua. Morimos al pecado para renacer como hijos de Dios. Por eso se nos ha dicho que nuestra primera Pascua, que marcó nuestra vida para toda la eternidad, la vivimos en el bautismo. Ahí ese Cristo nos comparte su vida como Cristo resucitado, su misterio humano, ahora glorificado en la resurrección, ahí se nos ha compartido. Por eso, el bautismo es nuestra primera Pascua, en la que el Señor nos comparte su propia vida, y por eso nos llamamos hijos de Dios, porque ahí ese gran misterio se hizo parte de nosotros. Y la tercera semana va a tener como otro tema importante y que debemos también considerar el centro de todo, lo que vivimos en la Eucaristía. Esta semana el evangelista Juan nos ha estado acompañando como lectura importante de la misa. Estamos leyendo el capítulo 6, que hasta ha sido titulado con el nombre del pan de la vida, porque es el tema que nos va a presentar. Y la pregunta ahora, valorando el tema, ¿qué es lo que nos va a presentar el apóstol en este bello discurso y que ha sido el tema de la tercera semana? Nos está hablando del misterio de la Pascua, lo que el Señor vivió, con lo que Él vivió, su experiencia que Él en su muerte, pasión y muerte tuvo y resurrección, nos ha dicho, es lo que la Iglesia vive y celebra en la Eucaristía. Por eso podemos recordar las palabras del apóstol Pablo que el Jueves Santo escuchamos y que nos dijo que cada vez que celebramos la Eucaristía, anunciamos la muerte y resurrección del Señor hasta que Él vuelva. Así, esta celebración es la gran cena de Pascua, el gran misterio donde la Iglesia vive ese acontecimiento, esa cena que confirma la liberación del pecado, pero además donde se confirma toda la novedad de la alianza que ahora marca nuestra vida para siempre. Por eso, en un momento más, cuando ya tengamos el momento de la Eucaristía, del pan y del vino, termine de recordar las palabras de la última cena y yo les diga, este es el sacramento de nuestra fe, ustedes dirán con esa expresión
que dice que este es el misterio que la iglesia vive diciendo: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. El misterio que el Señor vivió aquí, hecho una experiencia de gracia, un memorial que vuelve a ser presente, pero ahora bajo la experiencia del pan y del vino, el sacrificio que el Señor vivió. No es que lo volvamos a crucificar, no es que le volvamos a dar muerte. Ahora, como Él lo dijo en la última cena, ese pan, cuando Él ofreciera su cuerpo, ese pan sería ese cuerpo que se ofreció. Y el vino que aquí se ofrece, esa sangre que fue derramada. Por eso la fe de la iglesia, cuando celebra la Eucaristía, nos ha enseñado que ese pan y ese vino adquieren el misterio del Cristo resucitado. Y por eso decimos, ese pan ya no es más pan, es el cuerpo de Cristo. Este vino ya no es más vino, es la sangre del Señor. Y todavía creemos y afirmamos que es Cristo con su cuerpo, alma y divinidad, dice la enseñanza. Todo el misterio de ese Cristo, todo el misterio de Dios hecho presente. Por eso, la celebración de la Eucaristía es una experiencia sublime, porque es bajar a Dios del cielo y hacerlo presente en medio de los hombres. De ahí que es ante la Eucaristía, ante el único signo que totalmente nos postramos en adoración, porque es el misterio de Dios hecho vida entre nosotros. Y hoy y mañana el Señor nos irá revelando entonces que eso es lo que contendrá esta celebración de la llamada Última Cena. Porque vamos a oír, como lo escuchamos hoy al final, que Él se va a identificar con el pan. Por eso ese va a ser el escándalo que los judíos van a tener. Yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y mañana no solamente lo va a reafirmar, sino que nos va a decir que el que quiera vivir el misterio de Dios que en su bautismo ya tuvo, para que esa vida tenga su plenitud, tiene que comer de este pan, tiene que beber de esta sangre, si quiere mantener la vida. Y vamos a oír con sorpresa que cuando el Señor lo dijo, algunos se escandalizaron y querían abandonarlo porque no entendían esto que el Señor les enseñaba. Hoy nosotros lo vamos adorando bajo la experiencia de quienes han creído, que supieron, como la primera semana nos dijo el tema, descubrir que en la celebración del domingo y de la Eucaristía todo el misterio de Dios se contenía. Y por eso hoy, al oír estas enseñanzas, nos va quedando entonces más claro el valor de la Eucaristía. Y por eso decimos con mucha confianza, es en esta celebración donde la Iglesia vive todo este misterio. Es en esta celebración donde el cristiano encuentra y vive todo su misterio salvador. Por eso, bien decía el Papa Juan Pablo II en su carta La Alegría del Evangelio, la Iglesia nace de la Eucaristía. Y por eso nos dijo el Señor hoy en la primera parte, que todo aquel que ha descubierto el misterio, que ha buscado y entendido esta verdad de Dios, no tiene otro lugar y otra experiencia para hacer lo suyo
que no sea la Eucaristía. Por eso no puede haber vida de fe auténtica de un bautizado que va viviendo su experiencia, que no tenga esta experiencia de comunión con la Eucaristía. En pocas palabras, no se puede decir que se ha descubierto a Dios y se le ama alejados de la Eucaristía. No se puede afirmar una fe auténtica en el caminar de la Iglesia en la que el tema de la Eucaristía no sea lo más importante de nuestra vida y celebraciones. Por eso, repito unas palabras que leía de una carta que un obispo español hace algunos años atrás mandó a sus catequistas exhortándolos para su labor, que decía, o dice la carta, que si toda la actividad catequética que tenemos no hace posible que nuestros bautizados logren descubrir el misterio de la Eucaristía y que se lleve a amar más la Eucaristía, si no lo logra la catequesis, hemos fallado. Yo añado algo más. Si todo lo que hacemos como iglesia entonces, en su dinámica apostólica, no hace posible que nuestros fieles descubran este misterio, amen a Dios en la Eucaristía, no estamos haciendo nuestra labor bien. Algo está fallando, algo no hemos entendido y por eso no lo proponemos. Hoy, cuando muchos niños son preparados para la Eucaristía y después de celebrar su primer encuentro no vuelven, algo no hemos hecho bien. Hoy, cuando muchos fieles de grupos, de movimientos, no consideran importante la Eucaristía, algo no se está haciendo bien. Por eso, un tema muy bello, pero a la vez comprometedor y para todos de valoración de la fe. Si hemos entendido la Pascua y hemos valorado el misterio como se va presentando, nuestra vida entonces es eucarística. La Iglesia es eucarística. Y el misterio de Dios lo encontraremos en el pan de la vida. Ahí se contiene a Cristo con su cuerpo, alma y divinidad. Que así sea la comprensión de la Pascua y entonces la Eucaristía, el gran signo de esta Pascua, la nueva alianza que el Señor ha hecho con nosotros. ICM